Nancy DeMoss Wolgemuth dice que no se puede mostrar discernimiento a la ligera. Tienes que ser intencional, porque si no eres intencional en edificarte y mantenerte en la fe y en el amor de Dios, el mundo entonces te tentará a seguir tras el engaño. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth, autora de Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres, en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 20 de marzo de 2024. Hoy, Nancy concluye esta serie titulada Discierne la verdad en un mundo de engaños. Ella te mostrará maneras prácticas de desarrollar el discernimiento como una forma de vida. Aquí está Nancy. El tema que hemos estado tratando en esta serie es un tema importante y es práctico. Está lleno de implicaciones profundas para muchas áreas de la vida. Y es mi esperanza que ustedes estén siendo motivadas a través de estos programas a ser intencionales en cultivar el discernimiento bíblico. Aunque esta serie termina hoy, yo quiero animarlas a continuar afinando sus destrezas para discernir. Y para esto les he recomendado el libro de Tim Challies, Discernimiento, una disciplina práctica y espiritual. Este libro fue muy útil en la medida en que preparaba esta serie y sé que a ustedes les ayudará a responder algunas de las preguntas que tienen de una manera más exhaustiva de lo que hemos podido hacer en los últimos días. En esta serie hemos estado hablando acerca de lo importante que es cómo proteger nuestras mentes, cómo proteger nuestros corazones de virus doctrinales, de cosas que podrían afectar nuestro pensamiento e infectar la iglesia de Jesucristo. En el lenguaje tecnológico de las computadoras, he aprendido que hay 3 cosas importantes que debes tener para proteger tu computador. Y pienso que podemos usar esta ilustración y aplicarla a cosas que nos ayudan a proteger nuestras mentes y nuestros corazones. Lo primero para proteger tu computador es que debes asegurarte de actualizar el sistema operativo. Este sistema, el sistema operativo, es lo más importante porque maneja y coordina todos los otros programas. Ahora, nosotras tenemos un sistema operativo espiritual que se compone de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, las decisiones que tomamos y la manera como pensamos y cómo sentimos determina nuestras acciones. La verdad es que todos nacemos con un sistema defectuoso. Todos nacemos con la inclinación a pecar. Y esto causa fallas en todos los demás programas y sistemas de nuestras vidas. Nuestro ser interior, quienes somos, necesita ser regenerado por Dios. Debe ser restaurado por Él para entonces poder estar protegidas de los virus espirituales, de los caballos de Troya espirituales. Necesitamos al Espíritu de Dios en nosotras. Y 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, nos dice que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Entonces, además de tener un sistema operativo actualizado, en segundo lugar, necesitas un software antivirus instalado en tu sistema. Y estuve leyendo en el internet que es importante que lo actualices para asegurarte de tener las últimas soluciones para los nuevos virus, porque siempre están saliendo nuevos virus. Ahora, en tercer lugar, es conveniente instalar lo que en el lenguaje técnico de las computadoras llaman firewall, un muro de protección. Y este previene el uso y el acceso no autorizado a tu computador. Si usas este muro en conjunto con un sistema operativo actualizado y un buen software antivirus, Firewall te dará una medida extra de protección y de seguridad para tu computador. Entonces, más o menos, así también funcionan nuestras vidas. Y el enemigo trata de tentarnos para que instalemos programas en nuestras vidas que parecen divertidos o beneficiosos de alguna manera. Pero lo que no sabemos es que ese programa o esa aplicación puede ser un caballo de Troya. Se ve bien, suena bien,
pero está diseñado para dañar tu sistema y finalmente empieza a infectar y a afectar todo lo demás. Y no te dejes engañar con otras cosas, no importa lo atractivas o inofensivas que parezcan, porque esto es sabiduría, aferrarse a la verdad de nuestro fabricante. Dios es nuestro fabricante y debemos hacer lo que el fabricante recomienda. Nosotras somos santificadas por la verdad. Hemos sido libradas por la verdad y debemos asegurarnos de que los programas que instalemos en nuestras vidas estén basados en la verdad. Todo lo que lees, todo lo que ves, todo lo que oyes, todo lo que experimentas, todo lo que sientes y piensas, debe pasar por el filtro de la palabra de Dios. Eso es discernimiento. Pasar todas las cosas a través de ese programa, entre comillas, que protege, filtra y desecha las cosas que no son buenas o que podrían ser un peligro para ti. El Salmo 101 es un salmo maravilloso que nos habla de levantar muros protectores, de salvaguardar nuestros corazones. Y el salmista dice, empezando en el versículo 3, «No pondré cosa indigna delante de mis ojos, aborrezco la obra de los que se desvían. No se aferrará a mí. Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra, para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad me servirá. El que practica el engaño no morará en mi casa. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia». Aquí el salmista dice, yo voy a poner algunos muros de protección en mi vida. Quiero estar seguro de que las cosas, las personas, los libros, los programas en la televisión, las cosas que están influenciando mi vida, están siendo evaluadas, que yo estoy discerniendo y estoy poniendo barreras de protección. Y le pido al Señor que me proteja, que guarde mi corazón de cosas que podrían llevarme en una dirección que no es agradable delante de Dios. Así que revisa tu sistema regularmente para mantenerlo seguro. Eso es lo que necesitas hacer en tu mente. Pero, ¿cómo haces esto? Bueno, renovando tu mente con la palabra de Dios. Manteniendo esa palabra fluyendo en tu corazón, fluyendo en tu mente. Y esa es una de las razones más importantes que puedo darte para memorizar las Escrituras. No es solo para poder citarle la Biblia a otras personas. Es para que la palabra de Dios, esa verdad, ese manantial, fluya constantemente en nuestras mentes. Cuando estoy en el supermercado y veo los titulares en un periódico, en una revista, o miro los artículos en la revista, entonces pienso, ¿es esto algo que yo quiero poner en mi mente? Y hay una señal de alarma que entonces se enciende y me dice, no creo que esto sea compatible con la palabra de Dios. Ese es el filtro también por el que paso los consejos, a través del cual escucho a mis amigos o algo que se dijo en un podcast o en la televisión o en un libro o en una revista. Y si eres madre, probablemente has hecho una oración similar a la de Salomón cuando pidió entendimiento, sabiduría para poder discernir. En medio de todo ese trato con tus hijos, le dices, Señor, lo que yo necesito, además de fortaleza para poder continuar con este día, es discernimiento. Necesito saber como mamá cómo discernir entre lo bueno y lo malo, porque no soy capaz de guiar a estos hijos que tú me has encomendado. No soy capaz de dirigir esta situación. Señor, necesito discernimiento. Y ese discernimiento y esa sabiduría vienen de Dios. Así que si necesitas sabiduría, ¿qué debes hacer? Pedírsela a Dios. Pídele a Dios discernimiento. El salmista en el Salmo 119:34 oró así: dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento. Para tener sabiduría, para tener discernimiento, debes tener un corazón humilde, un corazón moldeable. Y esto quiere decir que nosotras debemos admitir que podemos ser engañadas.
debemos tener la suficiente humildad para decir, ¿sabes qué? Yo no lo sé todo, definitivamente. Y lo cierto es que la palabra de Dios prevalecerá por encima de todas las enseñanzas, filosofías y libros que los hombres hayan tenido o escrito en este planeta. Nosotras necesitamos conocerla, porque necesitamos saber cómo discernir para educar a nuestros hijos, para relacionarnos con nuestros esposos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, para saber cómo usar nuestras palabras. ¿Cómo manejas una situación en la que los muchachos regresan de la universidad, por ejemplo, ya sea cristiana o secular, y te comparten y te hablan de lo que están aprendiendo? O si son niños que están en primaria y te comentan lo que han aprendido en su colegio cristiano o en su colegio secular. ¿Sabes cómo guiarlos a las Escrituras y ayudarlos a discernir? Y desafortunadamente pienso que muchas de nosotras somos cristianas perezosas y queremos que otras personas hagan el trabajo por nosotras y no queremos ponernos a pensar. Si algo nos toca emocionalmente o es algo que nos llama la atención, va a ser muy difícil para nosotras decir, wow, espera un minuto. Aquí hay algo que tengo que ponerle toda mi atención. Así es que yo quiero retarte, por eso es que quiero que desarrolles un estilo de vida que aprenda a discernir. Va a tomar esfuerzo el aprendizaje, definitivamente, pero afectará para bien todas las áreas de tu vida. En estos últimos días hemos estado hablando sobre cómo crecer en discernimiento para que podamos reconocer la verdad del error, lo que está bien de lo que está mal. Y en lo que resta de este programa, quiero ahora enfocarme en algunos aspectos prácticos que nos ayudan a lograr esta meta. Primero, debemos estar verdaderamente familiarizadas con la verdad. Así es como podremos reconocer lo falso, estando muy familiarizadas con lo que es verdadero, con lo auténtico. Para poder saber qué es lo falso, lo equivocado, primero debes saber cuál es el estándar de lo que es correcto, de lo que es la verdad. Así que el rol de la palabra de Dios es central para desarrollar discernimiento. Y he dicho muchas veces en esta serie, y lo seguiré diciendo mientras ustedes escuchen a viva nuestros corazones, que tenemos que estar arraigadas en la palabra de Dios. No permitan que la radio cristiana o mis libros o ningún otro tipo de enseñanza haga por ti lo que solo la palabra de Dios puede hacer. Y en ese contexto, el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 3, 14 al 17, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y en su libro, Tim Challies dice esto: discernimos la verdad del error, el bien del mal, usando nuestras mentes para escudriñar las Escrituras, para traer las Escrituras a la mente y comparar todo con las Escrituras. Sin la Biblia y sus verdades objetivas, no puede haber ningún tipo de discernimiento. Así que el papel de la palabra es central. Continúa, como le dijo Pablo a Timoteo, continúa en lo que has aprendido. Lo que necesitamos son los escritos de las Sagradas Escrituras. La verdad es el mayor correctivo contra el error y la luz disipa las tinieblas. Y en Aviva Nuestros Corazones pasamos mucho tiempo declarando la verdad, mostrando la luz, porque la luz dispersa, disipa las tinieblas. Ahora, algunas veces tenemos que puntualizar en qué radican las tinieblas. Y en esta serie hemos visto algo de eso.
Pero lo más importante que podemos hacer es conocer la verdad. Y eso disipará la oscuridad y el error. Todo lo que oigas, compáralo con las Escrituras. Eso es lo que leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, acerca de los bereanos, cuando Pablo fue a ministrarles. Dice que los bereanos, eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los bereanos dijeron acerca de las enseñanzas de Pablo: vamos a compararlas a la palabra de Dios. Examina las Escrituras y asegúrate que lo que estás oyendo está de acuerdo con la palabra. Ahora, Pablo también le dijo a Timoteo que desde la niñez Timoteo ha sabido las sagradas Escrituras. Y quiero aquí hacer un pequeño paréntesis sobre la importancia de impartir la verdad a la próxima generación y a los niños. Timoteo fue entrenado y educado a los pies de dos mujeres piadosas que practicaban la justicia, su abuela y su madre. Él tuvo un padre no creyente, pero su madre y su abuela sí conocían la palabra de Dios y se la enseñaron desde la niñez. Pablo le dice: Timoteo, continúa en lo que has creído y recuerda de quién lo recibiste. Recuerda y medita sobre sus vidas y cómo ellas modelaron la belleza de la verdad y el pensamiento de Dios. Nuestra cultura está trabajando 24/7 sin descanso para impartir error a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y nosotros, como la generación mayor, tenemos que ser intencionales al hablar verdad a sus vidas, ayudándolos a desarrollar discernimiento piadoso, para que reconozcan la maldad disfrazada de algo inofensivo y el error vestido de la verdad, lo cual es ampliamente aceptado como algo que es verdadero. Así que como madres y abuelas, o como aquellas que tenemos influencia en los niños de nuestras iglesias, nosotras debemos estar alerta a las oportunidades en que podamos impartir verdad. Y hay que ser intencionales, hay que estar velando y ser vigilantes con nuestros niños. Y déjame decirte que los niños pueden aprender una gran cantidad de verdad si son motivados a hacerlo. Estuve hablando con un chico de nuestra iglesia que tiene 13 años y está cursando el 8º grado. Y él comenzó a hablarme de autos. Y yo estaba llevándolo a su casa y él estaba sentado a mi lado hablándome de todos esos carros que pasaban. Y él decía: ese es tal y tal modelo de tal año, hecho por tal y tal compañía, etcétera. Y seguía hablando. Y yo lo miré y le pregunté: ¿y cómo sabes tú todo eso? Y él me contestó: es que estoy muy interesado en los autos y leo revistas acerca de ellos. Y aquí tenemos un joven de 13 años con la cabeza llena de toda esta información fascinante acerca de los autos. Y entonces le dije: ¿pero hay algún auto que no conoces? Y él me contestó: no muchos. Y estaba pensando, y en mi mente me puse a comparar, ¿y qué si nuestros niños se tomaran el tiempo y el esfuerzo e invirtieran todo ese potencial en conocer la palabra de Dios? Que ellos pudieran conocer las Escrituras. Y estoy tan agradecida, muy agradecida por los primeros años de mi vida en nuestro hogar, con devocionales familiares, con conversaciones en nuestra casa, con un colegio cristiano, con escuela dominical, que ya casi ni se oye hablar de eso en nuestros días. Con el día a día, línea por línea, precepto sobre precepto, entrenamiento e instrucción en la palabra de Dios que tuve el privilegio de recibir desde muy temprana edad. Ahora, tú puedes llenar tu cabeza de conocimiento y no tener una relación personal con Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios está en tu corazón, cuando Él se hace real, cuando tienes personas que están viviendo la verdad y que proclaman esa verdad y que están influenciando tu vida, todas esas cosas son entonces una gran influencia. Y le doy gracias al Señor por los pastores porque pude sentarme semana tras semana bajo la exposición fiel de la palabra de Dios. Y ellos me enseñaron de forma sabia
y han sido hombres llenos del Espíritu. Así que es importante que tus hijos estén expuestos a la palabra, protegiéndoles del entretenimiento y de influencias que pudieran socavar la verdad y siendo saturados con la palabra. Y es más que un programa, es crear un ambiente, un estilo de vida, y no solo con tus propios hijos, sino con los niños que tienes a tu alrededor, aún los hijos de otras personas, donde les puedas hablar de cómo la palabra se relaciona con toda nuestra vida, con nuestra vida diaria, para que ellos desarrollen un sentido y un radar sobre lo que es la verdad. Y sabes, el poder del discernimiento no está basado tanto en tu conocimiento o en lo que sabes, sino que está basado en los años y años en que la palabra de Dios ha inundado tu mente y tu corazón. Y no hay atajos para esto. No puedes desarrollar discernimiento en un curso intensivo de 3 meses o de 3 años. Para crecer en el discernimiento se necesita tiempo, año tras año, pensar en los caminos de Dios para poder ir creciendo en discernimiento, y por eso es que debemos ser intencionales en llenar nuestras mentes con la palabra. Y además de esto, también debemos rodearnos de personas con discernimiento, tenerlas cerca. Vamos a ver lo que dice 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 10 por un momento. Pablo habla aquí de la importancia de seguir modelos piadosos. Y él dice, pero tú, hablándole a Timoteo, has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor y perseverancia. Y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo aquí es, tú has estado cerca de mí, a mi alrededor, y has visto y has aprendido a tener discernimiento. Y nota que las enseñanzas de Pablo y su conducta concuerdan. No ayuda para nada el enseñar algo y el vivir de una manera diferente. Pablo le dice a Timoteo, estudia y sigue los pasos de aquellos que tienen una vida consistente con la sana doctrina. Y en la medida en que hacemos esto, somos animadas y obtenemos el ejemplo para poder saber cómo discernir. Y Pablo también dice, ha habido también tribulaciones en mi vida, ha habido persecuciones. De hecho, miren el versículo 11. Ha seguido mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Lo que Pablo está diciendo es, si tú vas a defender la verdad en una era donde el engaño es rampante, vas a tener que sufrir. Así que no te sorprendas cuando la opinión de la mayoría va en dirección contraria a la tuya. No permitas que esto te saque de balance. No es fácil ser fiel en medio de gente que no aprecia la verdad. Pero Pablo le dice, tú has visto mi enseñanza y mi conducta. Y uno de los medios más poderosos que tenemos para influenciar a otros a creer la verdad es el mensaje que damos como ejemplo en nuestra vida. La verdad es frecuentemente comunicada en el contexto de las relaciones. Las personas ven el fruto de la sana doctrina en nuestras vidas y esa es la mejor arma apologética para la verdad. Y recuerdo que hace algunos años hablé con un joven que creció en un hogar cristiano, con padres piadosos, y luego se apartó de la verdad. Y él estaba luchando en contra de ella y él la resistía, se resistía. Y puedo recordar en una ocasión, cuando él era estudiante universitario y estábamos sentados en mi auto en el garaje y él estaba diciendo toda clase de cosas sobre sus dudas sobre la fe cristiana y se cuestionaba si era algo real y que si podía tener algún significado en la vida. Y el punto fue que mantuve una relación con este joven, mantuvimos una relación, nos mantuvimos en comunicación y de manera continua apelaba a su corazón. Y mi primer paso fue darle un material para leer, como un libro de apologética. Pero esto no le llegaba.
Él era muy inteligente y siempre tenía una respuesta para todo. Él siempre lo refutaba todo. Pero lo que finalmente quebró, rompió su corazón, fue cuando aquellos que estaban conectados a su vida, personas que lo amaban, ganaron su corazón para Cristo, con amor, con bondad, en conversaciones y ciertas confrontaciones en ciertos puntos, diciéndole, ¿sabes qué? Yo no creo que el asunto para ti realmente es un problema intelectual, porque en tu corazón sabes que todo esto es la verdad. El punto está en que no quieres dejar atrás tu estilo de vida, que no es compatible con la verdad. Lo que en realidad está en el fondo de tu corazón es que estás luchando con la rebeldía. No fueron conversaciones fáciles, pero fue así, en conversaciones de vida a vida, que el Espíritu Santo de Dios sobrenaturalmente atrajo el corazón de este joven, de manera tal que pudo venir a Cristo. Y al día de hoy es uno de los siervos más dedicados al Señor que conozco. De todo corazón se rindió completamente a Dios. Así que ten la humildad de escuchar, de aprender, de hacer preguntas y de preguntar para recibir consejos de líderes espirituales piadosos. Y creo que este fue el grave error que Eva cometió en el jardín. Las Escrituras dicen que Adán estaba allí cuando la serpiente se le acercó. Y lo sabio hubiese sido preguntarle a su esposo y decirle, cariño, ¿esto que me están diciendo es cierto? ¿Fue eso lo que Dios dijo? ¿Qué opinas que debemos hacer? Ella debió buscar ese discernimiento del líder espiritual que Dios había puesto en su vida, pero no lo hizo. Ella enfrentó sola la tentación. Y he aprendido que es muy importante, sin importar qué tan arraigada esté en la palabra, tener a mi alrededor personas sabias que disciernan, a quien le pueda pedir que me ayuden a proteger mi propio pensamiento. Cualquier libro que yo escriba debe pasar por revisiones teológicas de hombres piadosos que están bien fundamentados en la palabra de Dios. Y cuando tengo alguna pregunta sobre algo que estoy preparándome para enseñar o que estoy luchando con algún principio en particular, y lo hice para esta serie, hablo con un miembro de la junta y le pido, por favor, ayúdame a repasar esto para asegurarme que lo estoy viendo desde el punto de vista bíblico. Sé humilde para aprender. Sé alguien a quien se le puede enseñar y vea donde las personas correctas que están bíblicamente fundamentadas para obtener más información. Asegúrate de estar en una iglesia donde la palabra de Dios y la sana doctrina están siendo enseñadas consistentemente. No solo moralizando, no edificando tu autoestima, no solamente dándote las pautas de cómo tener una vida feliz, sino la sana doctrina. Asegúrate de estar en ese tipo de iglesia. Y es bueno acercarnos por nosotras mismas a la palabra de Dios y tratar de entender las cosas, pero no trates de discernir todas las cosas por ti sola. Dios nos da líderes espirituales, pastores, maestros y esposos para instruirnos en la sana doctrina, para alertarnos sobre el engaño y protegernos espiritualmente. Y debes continuar creciendo en la fe, porque esto no es un asunto de una vez y ya. Nunca hay un momento en la vida cristiana donde podamos darnos el lujo de bajar la guardia cuando se trata del discernimiento. Y el libro de Judas, que como sabes bien es un solo capítulo, es un discurso, un tratado sobre las características de los falsos maestros. Y Judas nos dice en los versículos 20 y 21, pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Edificándonos, haciéndolo todo el tiempo. Continúa creciendo, continúa madurando en tu entendimiento y en tu discernimiento. Ese es el mayor antídoto contra las falsas enseñanzas que llegan a nuestras vidas. Pero no solo sucede así porque sí, debe ser intencional. Y si no eres intencional acerca de edificarte y guardarte a ti misma en la fe y en el amor a Dios, entonces el mundo te arrastrará a su engaño. Tú no puedes estar de brazos caídos. Tienes que continuar madurando, tienes que estar progresando y creciendo.
y no hay atajos para esto. El discernimiento es el fruto de toda una vida de esfuerzo intencional para conocer a Dios, conocer su palabra y conocer sus caminos. Y entonces el último punto es: permanece arraigada en Cristo. Colosenses 2 dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Continúa regresando a Cristo. Él es el centro. Él es lo que une. Él es el núcleo. Él es el corazón. Él es la personificación y el modelo de toda virtud y verdad. Él es la verdad. Él es el pan, Él es el agua, Él es la vida, Él es el camino. Ve a Cristo. Y cuando leas las Escrituras, pregúntate: ¿cómo señala esto a Cristo? ¿Cómo apunta esto a Cristo? Permanece conectada a Él y serás protegida del error. Y Pablo nos dice en Filipenses capítulo 1, en los versículos 9 y 10: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Esa es la carga que siento por ti, porque no quiero que solamente disfrutes escuchar los podcasts cristianos. Quiero que conozcas la palabra de Dios y que ames aplicarla a todo lo que se cruce por tu camino, que aprendas a discernir y que apruebes lo que es excelente. Y tenemos la confianza de que un día, el engañador que salió a engañar al mundo, Satanás mismo, será finalmente echado al lago de azufre por Cristo, por la verdad. Y si no conoces esa historia, ve al último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 20, y a otros pasajes en el mismo libro. Cristo, quien es la verdad, reinará y gobernará por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! ¡Amén! Y el apóstol Pablo, para animar a los creyentes en Roma, terminó con estas palabras al final de su gran tratado teológico, esa carta, ese libro de Romanos. Y dice: y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Así que cuando parezca que el mundo entero parece ir tras el engaño y hay muy pocas personas que parecen permanecer en la verdad de Dios, levanta tu cabeza, anímate y ten por seguro que pronto, de acuerdo a la palabra de Dios, el Dios de paz aplastará a Satanás, el engañador, debajo de sus pies. Y mientras tanto, el Señor es poderoso para protegernos y preservarnos sin importar lo que esté a nuestro alrededor. Sí, tenemos que nadar contra la corriente de este mundo, pero Dios es poderoso para protegernos. Nancy DeMoss Wolgemuth regresará para orar con nosotras. Esta enseñanza que hemos escuchado es muy necesaria en nuestros días. Si te has dado cuenta de que no has estado guardando tu mente y tu corazón, que no has estado aprendiendo a discernir basada en la verdad de las Escrituras, no dejes pasar este día sin pedirle a Dios que te dé discernimiento y dando algún paso que te ayude a crecer en esta área. Esto es crucial para vivir la vida plena y abundante que Cristo vino a darnos. Una forma en que podemos discernir la verdad juntas aquí en Aviva Nuestros Corazones es leyendo la Biblia completa de manera cronológica a lo largo de este año. Si no lo has hecho, únete al reto Mujer Verdadera 365 cronológico a través de nuestro sitio web avivanuestroscorazones.com. Anima a más mujeres a tu alrededor y sé parte de una comunidad global de mujeres que juntas crecen en el conocimiento de Dios y en amor por Él y por su iglesia. Ahora Nancy regresa con la conclusión de esta serie. Me encanta cómo Judas cierra su pequeña epístola. Luego de advertir sobre los falsos maestros y las falsas enseñanzas, dice que nos edifiquemos en nuestra santísima fe, guardándonos en el amor de Dios. Y luego en los versículos 24 y 25 dice:
y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Oh Señor, yo te pido que tú nos ayudes a nosotras como mujeres a tener discernimiento. Nosotras necesitamos discernimiento. Nosotras hemos caído en tantas cosas hoy en día y hay tantas maneras de pensar que están fuera de lugar, aún en la iglesia, pero que a la larga pueden desviar a las personas en distintas direcciones y en caminos peligrosos. Señor, ayúdanos a permanecer en tu amor y en tu gracia, pero que nos preocupemos por la verdad, que amemos la verdad y que tengamos nuestros sentidos entrenados, desarrollados, ejercitados para que podamos discernir lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, la verdad del error. Señor, danos sabiduría y discernimiento para que podamos influenciar con justicia y verdad a nuestra generación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Anhelando que encuentres libertad, plenitud y abundancia en Cristo, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revival Hearts.